Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de su programa Voz de la Patria, un programa del Partido Patria para Todos y Todas, PPT, que se transmite por Tele Santo Domingo. Bueno, en estos momentos es de rigor comentar los últimos acontecimientos que han venido produciéndose en el país. Acontecimientos importantes, trascendentales. Ahí encontramos ese acuerdo que acaba de firmar el Estado Dominicano con el gobierno de los Estados Unidos, donde se hacen concesiones terribles en contra de la patria, en contra de la soberanía. Ahí está también el tema de la más reciente encuesta de Diario Libre Gallup, donde hay unos resultados que necesariamente hay que analizarlo porque evidentemente este partidarismo político de derecha en el país está de capa caída, de capa caída. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero también es necesario que le demos un vistazo a una polémica que está ocupando titulares importantes en los distintos medios y es referido al rechazo de los partidos tradicionales a que se ha reducido el aporte que le hace la Junta Central Electoral a cada uno de ellos. Son temas de suma actualidad. Pero antes de entrar en esos temas, vamos a hacer un breve comentario sobre un acontecimiento que se produjo recientemente en el distrito municipal de La Cuava. Esta es una comunidad que pertenece al municipio de Pedro Brán y cuenta con unos 40.000 habitantes. Es una zona principalmente ecoturística. De aquí de la capital se llega a La Cuava, se llega al kilómetro 22, dobla a la derecha y en pocos minutos está ahí en la comunidad de La Cuava. Y en esa comunidad hay un problema muy serio en estos momentos, muy serio. Y ese tema lo estuvimos conociendo y tratando en una concentración que hizo esa comunidad el pasado sábado 9 de este mes de mayo, en lo que ellos han constituido como campamento, un campamento de la comunidad en oposición a las pretensiones de una empresa de crear un relleno sanitario o un vertedero en la comunidad de La Cuava. Esa pretensión han querido implementarla, llevan desde el 2021, desde el 2021 están en ese esfuerzo. Es decir, trasladar el vertedero de Duquesa a la comunidad de La Cuava. ¿Y a qué lugar piensan llevar ese vertedero? A un lugar donde hay 3 arroyos, dentro del lugar donde empiezan a hacer el vertedero. Y alrededor de ese lugar hay 2 arroyos más. Y esos arroyos son afluentes de otros ríos, incluyendo el río Isabela. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría si se crea ese vertedero en esa comunidad? Un vertedero altamente contaminante para todo el ambiente, traería enfermedades, contaminación. Pero además las aguas de esos arroyos y esos ríos se van a contaminar gravemente. Y esa comunidad que tiene unas características ecoturísticas, que alrededor del 80% de sus ingresos es el fruto de las visitas de miles de personas que van allí toda la semana y todos los meses, van a caer en picada esa situación económica. Pero no solamente eso, que el gobierno, cuando hace esa concesión a esta compañía para que traslade Duquesa a esa comunidad, trata de resolver un problema creando un problema mayor en la comunidad de La Cuava. Por eso los comunitarios han librado un conjunto de luchas y de protestas
huelgas pacíficas, han venido al Palacio Nacional, han hecho vigilia, tienen ahora un campamento y se han unido sólidamente. Y ellos dicen que más del 95% de esa comunidad está en contra de que se instale ese vertedero en su comunidad. Y hay un comité llamado Comité No Vertedero que está dirigiendo, está vanguardizando todo ese proceso de lucha. Nosotros apoyamos de manera firme, de manera resuelta, la resistencia y la lucha de la comunidad de La Cuava en contra de ese vertedero. Y nos han dicho ellos que las autoridades, incluyendo al ministro de Medio Ambiente, incluyendo las demás autoridades de este país, han sido indiferentes de manera total a sus justos reclamos. Y que fue la semana pasada cuando por primera vez una comisión del gobierno de Medio Ambiente fue a hablar con ellos, buscando diálogo. Los exhortamos a que se mantengan unidos, firmes y activos, porque así como en otras comunidades se han logrado grandes victorias en defensa del medio ambiente y los recursos naturales, ustedes en La Cuava también vencerán. Bien, amigos y amigas, tenemos en el día de hoy la grata compañía y presencia del presidente de nuestro partido, el querido compañero Héctor Sánchez Castillo. Bienvenido, compañero presidente. Bienvenido, Juan. Está duro como un cañón. Nos alegramos que estés bien y bienvenidos a todos y a todas y que hagamos un programa de orientación para el país y para la diáspora nuestra en el exterior. Así que vamos inmediatamente a ver qué posición tiene Patria para Todos a través de su presidente en relación a este acuerdo que acaba de hacer el gobierno dominicano con el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, Juan, tú sabes que este acuerdo no es más que la prolongación, digamos, de a donde Donald Trump y el Pentágono han llevado a varios gobiernos latinoamericanos en lo que ellos llaman el acuerdo, el escudo de América, pues, supuestamente para protegerse del narcotráfico, el terrorismo y en fin, pero es la sumisión de varios gobiernos a la política exterior de Estados Unidos, ¿verdad? De agresión al Caribe, América Latina y al resto de las naciones que no comparten su punto de vista y su criterio de cómo manejar las cosas internacionales. Este acuerdo es una lesión más a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, especialmente a nuestro país, nuestra soberanía, nuestra autodeterminación. Y Abinader persiste en su error de no diferenciar con claridad los intereses de Estados Unidos y los intereses nacionales. Y aparentemente lo presenta como una confluencia de intereses, cuando real y efectivamente no es así, porque ¿cómo es posible que ante esta crisis internacional que estamos viviendo ahora mismo en el mundo, República Dominicana acuerde con el gobierno de Estados Unidos recibir personas deportadas de distintas naciones, excepto Haití, para mantenerlo en el país durante un tiempo? Es una especie como de campamento especial que querían hacer con los haitianos aquella vez que el pueblo se resistió y que ahora lo quieren hacer. Igualmente aperturar de nuevo, digamos, las bases nuestras militares y aéreas para que esos aviones que traigan a esas personas puedan aterrizar y descargar a ese grupo de gentes que va a traer al país. Esto realmente es algo inaceptable y yo creo que si el gobierno no rectifica esa política de sumisión y de lesión permanente a nuestra soberanía y autodeterminación, va a terminar muy mal en el país, el PRM y su gobierno como tal, porque digamos, todo el mundo sabe que este es un país patriota, independentista, soberanista y que ha dado su vida, cantidades de gente por defender la soberanía y la autodeterminación de nuestra patria, como dijo Juan Pablo Duarte. Lucharemos siempre por tener una nación libre, próspera, feliz, independiente de toda potencia extranjera, y si tenemos que hundir la isla, la hundimos si es necesario, con tal de que nadie nos pisotee, nos maneje ni nos manipule. En consecuencia, nosotros rechazamos totalmente ese convenio por sus consecuencias
aunque aparentemente no tendrá consecuencia económica porque Estados Unidos va a cubrir los gastos aparentes tanto de transporte como de la estancia o la estadía de esa gente aquí. Pero ese no es el problema, es que usen nuestro suelo para esos fines. ¿Por qué Estados Unidos no lo mete en una de sus bases, todas esas personas, verdad? Y lo tiene allí como tránsito y tiene que traerlo para acá precisamente, para República Dominicana. ¿Y por qué no lo llevó a otra zona? Parece que en el Caribe y mucho menos en América Latina no se lo aceptaron los demás gobiernos. El nuestro es el que se está mostrando más, digamos, más sumiso a las políticas y a los intereses de Estados Unidos, lo que es algo vergonzoso para nosotros como nación próspera, feliz y soberana, independiente de la política de cualquier país, no de Estados Unidos, de cualquier país, como realmente la Constitución manda y las leyes dominicanas exigen que se respete. Pero ese acuerdo, presidente, también incluye que el gobierno dominicano reconoce a Hezbollah en el Líbano, de donde es el presidente, sí, como un movimiento terrorista, y a las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Irán como fuerzas terroristas también. ¿Y cómo el gobierno dominicano se involucra en eso? ¿Por qué no llama terrorista al genocidio que cometió Israel en Gaza? ¿Por qué no llama terrorista a los asesinatos de 162 niñas en una escuela por parte de los Estados Unidos en Irán? Claro. ¿Qué es lo que está pasando en este país? Mucha gente dice que el presidente Abinader acepta todas esas imposiciones por temor a que un día, por sus vínculos con el narcotráfico, lo pidan extraditado a los Estados Unidos, que es el temor que tiene él, que por eso lo cede todo, todo sin excepción. Yo creo que es realmente en el fondo una concepción errada de lo que es la autodeterminación y la soberanía de las naciones. Porque extender la pérdida de nuestra soberanía a tratar de que también se pierda la soberanía de Irán es un grave error, porque es lo que está extendiendo precisamente la condición de sumisión en nuestro territorio a un territorio externo que todavía es peor, que sobre el cual nosotros no tenemos ninguna autodeterminación ni ninguna decisión. ¿Cómo nosotros vamos a calificar las fuerzas de otra nación con la que incluso tenemos relaciones, porque el país tiene una oficina de relaciones desde Cuba con Irán, que es una contradicción real también en el manejo de las relaciones internacionales? Por eso es tan grave también esa decisión. Yo creo que eso profundiza el error de ese acuerdo todavía, porque calificar a esas fuerzas que pertenecen a una nación soberana e independiente prácticamente colocarnos detrás de la política y decisión de Estados Unidos, de Donald Trump y su gobierno, uno de los peores gobiernos que ha tenido el mundo, y sobre todo esa nación que tiene instituciones sólidas y han sido pisoteadas. Y actuar como si fuésemos una colonia de los Estados Unidos. Una colonia, exactamente. Es un grave error por todos los lados que nosotros rechazamos contundentemente y exigimos del gobierno que, por Dios, respete la Constitución, respete las leyes y que se recuerde que él es un gobierno transitorio. Usted no es dueño del país, usted no está por encima de la ley ni la Constitución, y usted no puede tomar decisiones que lesionen el futuro de esta nación, porque su mandato y su administración del Estado es transitorio, y como tal debe comportarse con esa transitoriedad en sus decisiones, que es lo correcto. Ese acuerdo, ese vil acuerdo, porque hay que darle un calificativo, un acuerdo vil, ignominioso, un acuerdo antinacional que violenta nuestra soberanía y la propia Constitución. También incluye un elemento sumamente delicado y peligroso, y es que se amplían las concesiones y las facilidades que le dio el gobierno dominicano a los Estados Unidos para que usen los aeropuertos de nuestro país. Recordemos que anteriormente se implementó esa medida para alojar naves de los Estados Unidos, naves aéreas en el aeropuerto de San Isidro, en el aeropuerto
Punta Caucedo. Punta Caucedo no, en el Aeropuerto Nacional de las Américas, o Peña Gómez. Y de ahí, de esos lugares, salieron esos aviones a bombardear a Venezuela. Claro. Entonces, los mismos derechos que le está dando ahora el gobierno dominicano en ese acuerdo de los Estados Unidos. ¿Van a poner aviones ahí ahora para bombardear a Cuba? Ese es otro problema serio, bastante serio. Porque, como te digo, todo eso lesiona la soberanía del país. Porque permite que nuestro territorio sea usado por una nación extranjera para los fines políticos que su gobierno está implementando en estos momentos, ¿verdad? De pisotear la soberanía de los pueblos y las naciones, como hizo con Venezuela, como hizo con Irán, y ahora quiere hacer con Cuba, que es otro problema serio, porque Trump qué sé yo, es como un remolino que en vez de disminuir la tensión de su fuerza y su viento, cada vez la aumenta y crea más incertidumbre en el mundo a nivel internacional frente a las otras naciones. Como que él cree que está solo en el mundo, que no tiene nadie que lo detenga. Que es el dueño del mundo. Que es el dueño del mundo, como todo el mundo lo ha dicho, se comporta como un emperador, que es un grave error de él, es parte de su mentalidad, digamos, equivocada, desorientada. No entender que hoy vivimos en un mundo multipolar, un mundo donde hay muchas fuerzas, y que las decisiones unilaterales lo que hace que agudizan la atención del mundo. Por eso el petróleo hoy sube incluso a casi $103 el barril, y impactará cada vez más la economía del país y de los otros países pobres, y afectará considerablemente las finanzas públicas y el crecimiento económico. Eso es lo que tiene que ver Abinader, que mientras más apoya a Trump en todas sus decisiones erradas, mayor impacto tienen esas decisiones en la mayoría de la población dominicana, sobre todo en el país en sentido general, en el crecimiento económico, en los precios, en las finanzas públicas, en el proceso de endeudamiento y en consecuencia en lo que tiene que ver con las condiciones materiales y espirituales existenciales de las grandes mayorías nacionales, que son las que peor sufren estas consecuencias, las que pagan esos errores gubernamentales de Trump y de los gobiernos seguidistas que tiene detrás, sin ninguna capacidad de autocrítica ni ninguna capacidad de hacer valer la dignidad nacional. Compañero presidente, la semana recién pasada salió publicado los resultados de la más reciente encuesta de la Gallus Diario Libre. En esa encuesta hay una serie de datos y de informaciones que son muy importantes y que son una fotografía del momento político que vive la República Dominicana y la realidad del liderazgo político y de la influencia y simpatía del gobierno, de los partidos de oposición y su liderazgo. ¿Han visto ustedes los resultados de esa encuesta? ¿Qué les parece? Mira, Juan, los resultados de esa encuesta Gallup, de esa medición de Gallup sobre los partidos políticos y los líderes nacionales, incluso la situación propia del país, es lo que nosotros hemos estado viendo en este programa y hemos estado discutiendo. Hace años que los partidos tradicionales, por su conducta de saqueo al Estado y su incapacidad para resolver los grandes problemas nacionales, sobre todo a los sectores más necesitados del país, están desprestigiados. Y las votaciones, cada elección de cada 4 años, nos dicen claramente eso, que cada vez la gente cree menos en ese liderazgo manido, en ese liderazgo irresponsable, en ese liderazgo incapaz que ha administrado el Estado hablemos desde que comenzó la República, pero sobre todo a partir de 1961 con la desaparición de Trujillo. Y la mejor muestra son los resultados de esas mediciones de cada líder de eso, de cada partido político tradicional, que cada vez son más bajos el apoyo que tienen de la población. Y no puede ser de otra manera, Juan, porque todos gobernó el PRD 12 años,
sus resultados están ahí, 3 gobiernos, 4 gobiernos con el de Juan Bosch, porque cuando eso Juan Bosch era PRDista. Gobernó el PLD con sus 5 gobiernos, porque estamos hablando de 2 de Danilo y 3 de Leonel. Gobernó el Reformista durante 22 años, con todos sus adláteres y todos sus grupos que le apoyaron. Y los resultados están ahí. El pueblo lo mide. ¿Por qué los trabajadores? ¿Por qué la clase media? ¿Por qué los chiriperos? ¿Por qué los desempleados cada vez se sienten acorralados y sin salida? Y cada vez sus necesidades personales y familiares son más insatisfechas en todo el país. Entonces, Juan, ahí eso no es más que la medición de esos resultados, de ese comportamiento visible, porque como dice la Biblia, por sus hechos lo conoceréis, y la gente mide por los resultados, por lo que ve. No es un problema de cuáles 7 morados, 7 verdes, 7 rojos, 7 blancos, no son los colores. Es que ideológicamente y en la práctica son los mismos, se comportan iguales. Cuando administran el Estado lo saquean. Son ineficientes, son irracionales, endeudan el país y ya la gente está cansada de ese comportamiento, no lo resiste y realmente aquí estamos obligados a darle un viraje, un cambio profundo a esa situación, si no el país se abocará a una crisis de gobernabilidad y de institucionalidad terrible, política, esa democracia fallida, aparente, que no representa a nadie, más que a los grupos políticos que administran el Estado y a los grupos económicos que lo sustentan detrás. Eso fracasó hace tiempo, porque la democracia realmente, la verdadera democracia es la democracia económica, aquellas acciones políticas y económicas que benefician a las grandes mayorías nacionales, y eso no lo ha visto el pueblo. Es una democracia representativa que no representa a nadie, más que a sus propios intereses individuales de los grupos que asumen la dirección del Estado. De manera que a eso es lo que mide Gallup y esos son los resultados, no pueden ser otros, Juan. Vamos a ver algunos números de esa encuesta de Diario Libre de Gallup que pueden ilustrar a nuestros amigos y amigas que nos ven y que nos escuchan. Ustedes saben que el PRM, Luis Abinader, ganó la reelección, o compró la reelección, para ser más preciso, obtuviendo un 50 y pico por ciento, más de un 50% de la votación. Ahora, la encuesta Diario Libre Gallup dice que solo tiene una simpatía este gobierno de un 30.4%, de 50 y pico por ciento con que ganó las elecciones en el 24, está en 30.4%. Se fue de cabeza. Usted decía, presidente, que va a terminar mal. No. Está mal y seguirá mal y terminará mucho mal este gobierno. Pero vamos a ver Leonel Fernández. Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo obtuvieron alrededor de un 30% de la votación. ¿Y qué dice ahora los resultados de Gallup? Está en un 19%, 19.6% Leonel Fernández. Y él dice que está en 40%. No, él dice que va bien y seguirán mejor. Para abajo. De casi un 30% a un 19.6%, muy mal le está yendo a Leonel Fernández. Porque representa lo mismo, representa lo peor para este país, lo peor junto con el PRM y esos partidos tradicionales. Señores, pero hay algo importante. El PRD ronda el 1% de la aceptación. No, el 1%. Va camino a la extinción total. El PRD y el Partido Reformista no sale en la encuesta. Requiem se fue con el difunto Balaguer, el Partido Reformista. Esa es la situación de esos partidos. Al PLD, que sacó un 10% en las elecciones del 24, le da ahora un 19.5%, expresa un nivel de crecimiento. Esos dos grupos van parejos ahí, según las encuestas. O como dicen, un empate técnico entre Leonel Fernández
y el PLD. Leonel Fernández decreciendo y el PLD con algún tipo de reavivamiento. Pero hay que señalar, la izquierda no aparece. No aparece. No aparece y ahí hay que hacer una profunda autocrítica para hacer todas las correcciones que sean necesarias para colocar a la izquierda democrática y patriótica en el imaginario nacional. Amigos y amigas, de esta manera hemos llegado a la parte final de su programa Voz de la Patria. Los invitamos a que vean este programa, lo comenten, lo reenvíen y que estén dispuestos también a participar aquí con nosotros. Será hasta la próxima.